Bienvenidos a Galería VIP. Estamos con Sergio Arredondo, secretario general de la Federación Nacional de Municipios de México, ACE. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Joel. Al contrario, gracias por esta invitación. ¿En qué momento está viviendo la situación de los municipios frente al tema de seguridad, endeudamiento, pobreza en cuanto al tema de recursos de hacienda, etcétera? Es una circunstancia de oportunidad. Tenemos muchos lustros que los municipios del país están muy condicionados por una serie de factores exógenos, los candados constitucionales, hacendarios, políticos, que les impiden a las ciudades desarrollar su potencial. Pero hoy estamos en una circunstancia muy propicia. Recientemente se cambia el Congreso de la Unión, recientemente hay cambio de gobierno federal, y en ambos ámbitos que son claves para destrabar los nudos del desarrollo de las ciudades, hay unas áreas enormes de oportunidad. Un presidente como Peña Nieto, que surge de una trayectoria totalmente local, y un Congreso de la Unión que tiene un componente muy amplio de exalcaldes, exgobernadores, que tienen esa visión de llevar calidad de vida a las ciudades mexicanas. Entonces, una gran oportunidad en la que nos encontramos en este momento, y las organizaciones de municipios, la mía, la Federación Nacional de Municipios, estamos empujando por ello una gran agenda de reformas municipalistas. ¿Se sintieron abandonados durante el sexenio de Felipe Calderón? Hubo un distanciamiento muy fuerte, extraño, entre el gobierno del presidente Calderón. Nosotros nos lo explicamos por su trayectoria totalmente alejada de los temas locales. Él siempre fue un político nacional, desconocía el funcionamiento de las ciudades, y en consecuencia nos distanciamos, sí, efectivamente, del gobierno federal. Le doy un dato: en los 6 años de su gobierno no nos reunimos en ninguna oportunidad para dialogar con él, a pesar de nuestra insistencia y a pesar de poner sobre la mesa temas tan importantes como los problemas gravísimos que en ese momento estaban creciendo en materia de inseguridad en nuestro país, y la voluntad de los alcaldes de contribuir a la solución de ese y de otros grandes problemas del país. Bueno, pues a pesar de eso, no teníamos la fortuna de tener un encuentro y la posibilidad de colaborar en la solución de los grandes problemas del país. Se habla de más de 1,200 ejecutados en el sexenio pasado de diferentes directivos, secretarios, funcionarios de gobiernos municipales principalmente. El tema de la seguridad, sin duda, es un tema delicado para ustedes. Es un tema muy delicado. Esa numeralia es una numeralia que nos preocupa mucho. 32 alcaldes que han fallecido en los últimos 4 años derivados de incidentes con la delincuencia organizada. Como bien lo dices, más de 1,200 regidores o funcionarios municipales que han perdido la vida también en esa batalla, que por cierto es una batalla que no les corresponde a los gobiernos municipales. Los municipios tienen claramente en nuestra Constitución y en nuestra historia la responsabilidad de atender la seguridad ciudadana, le llamamos nosotros, la seguridad preventiva, es decir, lograr que haya concordia, paz, tranquilidad en las comunidades y en los barrios, pero no le corresponde, por mandato de la Constitución, combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Han tenido, obviamente, que asumir una responsabilidad en esa materia, y la numeralia en ese sentido es muy triste. Pero eso no es, desde luego, lo más delicado. Lo más delicado es que esos personajes, esos ciudadanos, esos funcionarios que perdieron la vida, lo hicieron porque estaban en la punta de la lucha contra ese flagelo, la delincuencia organizada, pero son mucho más los ciudadanos que perdieron la vida, desde luego. Entonces, en conjunto es un grave problema que esperamos, tenemos plena confianza en que se está resolviendo, de que hay un cambio de estrategia, que hay un cambio de programas, de proyectos del gobierno nacional, que es a quien le corresponde enfrentar este tema, y los municipios estamos ya conectados con esa nueva estrategia. Por ejemplo, con esta estrategia que los gobernadores y el gobierno federal anunciaron en Chihuahua, el llamado Mando Único Policial, que es un cambio de estrategia. Sumemos las capacidades del gobierno federal, los estados y los municipios para combatir un problema que nos es común, que es la delincuencia desorbitada, el crecimiento enorme de la inseguridad en las ciudades. Pero necesariamente el mando único
de alguna manera ya tuvo un acercamiento con ustedes, esta reforma estructural, para que ustedes también se sientan incluidos y respaldados en el tema económico cuando se enfrentan al crimen organizado? Sí, así es. Este modelo de mando único es un modelo que compartimos nosotros por razones muy concretas. No lo compartíamos cuando el presidente Calderón lanzó hace 3 años su iniciativa de reforma en la Constitución. Él planteaba, por decirlo en pocas palabras, reformar la Constitución para quitarle a los gobiernos municipales la policía, que no contaran con ese instrumento de seguridad. Y ahora el planteamiento es cualitativamente diferente, sin reformar la Constitución, es decir, dejándole las responsabilidades que histórica y tradicionalmente tienen los gobiernos municipales, y contar con ese instrumento de salvaguarda de la paz en las comunidades, poder sí a través de convenios, de la voluntad de los propios gobiernos municipales, decir, me adhiero a esa estrategia nacional y estatal y cedo una parte del mando de mis cuerpos de policía para que se sumen a esa lucha contra el principal reto, que es la delincuencia organizada. Pero conservo un porcentaje de mis policías, de mis mandos, de mi personal, para atender la concordia en las comunidades. Y desde luego no pierdo esa responsabilidad en términos constitucionales ni definitivos. En un plazo razonable, 2 o 3 años, los gobiernos municipales podrán recuperar esa capacidad, y entonces, cuando ya se haya estabilizado la inseguridad de nuestro país, y creemos que será pronto, poder regresar a la normalidad, para que los alcaldes tengan un instrumento, como son las policías municipales, para preservar la tranquilidad en sus ciudades. ¿Qué tan efectivo o tan seguro se sienten en los municipios con el ejército en las calles? Es sin duda, el ejército mexicano es una garantía. Es el cuerpo que hoy tiene el mayor respaldo de los ciudadanos, y desde luego los alcaldes ven siempre con simpatía, reciben, acogen a los cuerpos nacionales del ejército como lo que son, una garantía de salvaguarda de la tranquilidad en las ciudades. El problema es que el ejército no puede estar en forma permanente y haciendo presencia en todos los ámbitos de la geografía del país. Además no está diseñado para eso. Pensamos que pronto el ejército tendrá que regresar a sus tareas de seguridad nacional y dejarle a la Policía Nacional, a la Policía Estatal y a las policías municipales la responsabilidad de la seguridad en las comunidades. Entonces, todos los casos de secuestro, extorsión, asesinato, vinculados al tema de corrupción, tanto de los diferentes estratos de seguridad en los estados, en los municipios, hasta llegar a los mandos del ejército, ¿cómo es que se va a resolver? Pues de muchas formas, pero la estrategia que hoy el presidente Peña Nieto está impulsando, creemos que es la correcta. ¿Por qué? Porque atiende a la profesionalización de los cuerpos de policía. Los policías municipales hoy tienen un promedio de ingreso de alrededor de 5,000 pesos mensuales, cuando la Policía Nacional tiene un ingreso estimado en 60,000 pesos mensuales. Hay una enorme diferencia que pues refleja la capacidad profesional, técnica, la estabilidad en el empleo y muchas otras variables que permiten o no tener cuerpos profesionales de policía. Ante esta nueva estrategia del mando único, estamos ante la posibilidad de que las policías municipales tengan prestaciones sociales, tengan estabilidad en su empleo, puedan capacitarse, profesionalizarse, contar con tecnologías y equipamiento necesario, y entonces cuando logremos esa meta de profesionalizar, en una sola palabra, nuestras policías y resolvamos el gran tema de inseguridad de nuestro país, entonces podremos regresar a las policías a los municipios y contar con personal preparado, capacitado. Y esa es la causa principal que pensamos nosotros resuelve el problema de la corrupción, de la gravísima corrupción que existe en muchas ciudades del país. ¿Y se necesitaría también una limpieza al interior de las instituciones? Se necesita una estrategia multifuncional que atienda una serie de factores muy diversos. Tenemos que preparar a nuestros policías, tenemos que seleccionarlos adecuadamente, tenemos que pagarles buenos salarios, tenemos que darles condiciones de desarrollo de su profesión pues acordes a las circunstancias actuales, tenemos que dotarlos de equipamiento, es decir, tenemos que atacar en muchos sentidos. ¿Y los funcionarios municipales? Hay una gran cantidad de funcionarios municipales que participan en estas tareas, particularmente los administrativos. ¿Pero no están también inmersos en el círculo de corrupción? Así es, porque viven los mismos problemas que las policías municipales, porque no tienen los salarios adecuados, porque no tienen la estabilidad. Pero son electos por el pueblo.
Bueno, los funcionarios electos es diferente, son los alcaldes y son los regidores. Cuando hay casos de deshonestidad o de corrupción en esos ámbitos, no tienen absolutamente ninguna disculpa. Nosotros estamos a favor de un código de ética que claramente establezca que cuando se violan esas responsabilidades de los funcionarios municipales, se les aplique la ley en forma muy contundente. ¿Qué porcentaje de todos los funcionarios justamente de alto nivel a nivel municipal están sujetos a la negociación con el crimen organizado, cárteles del narcotráfico, para tomar posesión con ese cargo o para ejercer su poder a través de la institución que les ha sido encomendada, pero que lo puedan hacer con permiso de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, del crimen organizado? Sí, hoy vivimos en una circunstancia nacional, la mayoría de los mexicanos hoy lo sabemos, de gran descomposición, donde la autoridad del orden de gobierno que sea ha perdido la posibilidad de ganarse el respeto, no solo de los ciudadanos, sino también el respeto de los delincuentes. Ha crecido, por el otro lado, de tal manera el número de personas que participan en la delincuencia organizada y sus derivados, como el narcomenudeo y la utilización de jóvenes como parte de estas organizaciones, que desborda todas las ciudades del país, y los encontramos conviviendo en nuestro país a lo largo de cualquier ciudad, de cualquier tamaño, y entonces pues conviven con las policías y se encuentran ante el riesgo que frecuentemente sucede de provocar la regla aquella muy conocida: o estás con nosotros o estás contra nosotros. ¿Pero eso es una regla para la mayoría? Sí, yo creo que hoy pasa esa problemática en más de la mitad de los municipios del país, es decir, por todas aquellas rutas del narcotráfico donde pues hay una fuerte presencia tanto de la delincuencia como de la Policía Federal que está atrás de ellos. Y entonces hay rutas muy claras, y nuestro país, pienso que la mitad o más de la mitad del país hoy vive circunstancias de excepción como estas que estamos comentando. La Secretaría de Turismo habla de que México puede caer aún más en las preferencias de los turistas a nivel nacional y extranjero, justamente por la situación de seguridad. ¿De qué manera les está pegando a ustedes y cómo piensan contrarrestar estos efectos en la baja de turismo a nuestro país? Sí, los alcaldes del país todos los días desarrollan una serie de estrategias tendientes a preservar la calidad de vida en sus ciudades y desde luego a salvaguardar las capacidades de esas ciudades para promover el desarrollo económico, entre ellas el turismo en forma muy destacada. Creo que en general lo hemos logrado. Tenemos por fortuna muchas ciudades del país, Mérida, Querétaro, una gran cantidad de ciudades que tienen hoy pues estándares crecientes incluso de visitantes nacionales y extranjeros, pero efectivamente ahí hay un alto riesgo. Estamos perdiendo calidad en algunas zonas específicas del país y los alcaldes son conscientes de eso. Nosotros, en particular la Federación Nacional de Municipios, ya le hemos solicitado a la Secretaría de Turismo tener un encuentro para que conversemos sobre estos temas y establezcamos políticas públicas nacionales, es decir, cuáles son las reglas del juego que tenemos que cuidar y preservar en las ciudades del país para evitar la proliferación de hechos delictivos que nos dañen, que nos afecten la llegada de turistas extranjeros y nacionales. Entonces, ¿están confiados en la nueva administración? Sí, tenemos mucha confianza por una razón muy sencilla, porque es un gobierno surgido desde lo local. Hay 6 secretarios de Estado que han sido alcaldes, una gran cantidad que han sido gobernadores, el propio presidente de la República, que viene de una trayectoria 100% local, es decir, que conocen las dinámicas, las problemáticas y también las formas en las que se resuelven los problemas reales del país, y los problemas del país se resuelven en las ciudades o no se resuelven. Y entonces hoy estamos encontrando un diálogo muy constructivo entre el gobierno federal y los alcaldes. Tenemos en México 2.445 municipios que deben ser plataformas, cada uno de ellos, de solución de los problemas del país, pero nos hacía falta tener una alianza ordenada con el gobierno federal y con los gobiernos de los estados para que todos juntos, contribuyendo armónicamente, haciendo cada quien su tarea, podamos darle calidad de vida a nuestras ciudades en el país. Más del 60% de estos 2.445 municipios presentan problemas en el tema de endeudamiento, en el tema fiscal, y de eso vamos a platicar al volver de una pausa. No le cambien. Algunos lo hacen muy rápido,
A muchos les da orgullo decir que ya la hicieron. ¿Yo? Todavía la sigo haciendo. Unos lo hacen solos. Y otros lo hacemos en pareja. Yo prefiero hacerla con calmita. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya por internet. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú? ¿Ya? SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. Body Crunch es un aparato que tiene dos aspectos fundamentales: el fortalecimiento de los músculos y la quema de grasa. Cuando trabaja las piernas, cuando estira las piernas, contrae los brazos. Cuando avienta los brazos, las piernas se contraen y eso te ayuda a quemar grasa, a mejorar la talla, ¿no? Algo fundamental es que con el Body Crunch trabaja simultáneamente glúteos y abdomen. En cada una de las posiciones, tanto de manos como de pies, se está poniendo en movimiento todo el cuerpo de pies a cabeza, enfatizando el trabajo abdominal, de glúteos y de muslos, que es tan importante para nosotras las mujeres. Para probar la efectividad de Body Crunch, enviamos el aparato a casa de algunos voluntarios y les pedimos que lo probaran durante un mes. Y ellos mismos se grabaron cada semana para registrar sus avances. Esta es mi última semana con el Body Crunch y yo estoy muy contenta porque todo el mundo me dice que se notan los resultados. Logré mis objetivos y eso me demuestra que todo lo que te propones lo puedes lograr. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias al Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Pregunta por la promoción de lanzamiento. Gracias por continuar con nosotros. Sergio Arredondo, hay datos que reflejan cerca de 1.500 de los 2.445 municipios registran problemas marginales en el tema de su finanza. ¿Cómo lo pueden explicar? Sí, hay un problema histórico de los municipios y hay un problema de coyuntura. El problema de fondo histórico, tradicional de los municipios es nuestra terrible inequidad en el reparto de los impuestos que pagan los mexicanos. Los mexicanos pagan sus impuestos, los mexicanos viven en ciudades, pero desafortunadamente tenemos un sistema muy centralista de coordinación fiscal. Entonces, esos impuestos se van al centro y frecuentemente no regresan con la oportunidad, con la eficiencia, ofreciéndole servicios de calidad a los ciudadanos. Eso por un lado, ese es un problema estructural de nuestro sistema hacendario que, por cierto, el presidente Peña Nieto está enfrentando al proponer una reforma hacendaria como la que vamos a discutir en nuestro país en los próximos meses. Y por el otro lado está la coyuntura. ¿Qué pasó en los últimos años y por qué más de 1.500 municipios tienen hoy problemas significativos, proporciones guardadas entre cada uno de ellos en materia de endeudamiento o en materia general de saneamiento de sus haciendas y de sus finanzas? Se debió a dos razones. Por un lado, un gobierno nacional del presidente Calderón que limitó, acotó, redujo en forma muy importante las participaciones o los recursos que a través de programas federales deben llegar o están destinados hacia los municipios. Eso por un lado muy importante. Y por el otro lado, los problemas gravísimos que enfrentaron las ciudades y que tuvieron que reorientar sus recursos, por ejemplo, para el tema de seguridad. Y entonces nos encontramos con que, en virtud de que la mayoría de las ciudades del país tienen un porcentaje muy bajo de sus recursos para inversión, es decir, para construir infraestructura al servicio de los ciudadanos, tuvieron entonces que recurrir al endeudamiento
de tal manera que les impidiese detener las obras urgentes que la comunidad le están demandando. Y entonces tuvieron que recurrir al endeudamiento y hoy vivimos un grave problema estructural en nuestro país debido a esas dos circunstancias. A ver, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Zapopan, Benito Juárez, Cancún, Nuevo Laredo, Mexicali, Chetumal. Están en focos rojos. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen cómo demostrar que hubo un gasto efectivo de los recursos? Sí, son dos tipos de endeudamiento. Uno, los problemas excesivos que tuvieron algunos municipios y que crecieron en muy poco tiempo. Ese es un problema de desorden hacendario que es reprobable y que tenemos que resolver. Por fortuna, son 8 o 10 municipios en el país de los 2.445. Tampoco significa un gran problema para la economía del país. Ya lo dijo el secretario Videgaray, lo ha dicho el director del Banco de México. Pero son miles de millones menos para ese municipio. Bueno, son recursos que están invertidos en infraestructura. Los que se comprueban, pero los que no. El problema es cuando esos recursos no se aplicaron en forma ordenada, adecuada, o donde hubo corrupción. Ese es otro tema. Ese es un tema totalmente sancionable, y ahí estamos de acuerdo. Acabamos de tener un foro en el Senado de la República que está revisando una ley, como todos sabemos, en esa materia, y ahí estamos pidiendo que se aplique todo el rigor de la ley para quien no haya hecho un ejercicio adecuado de esos recursos. Pero de que las ciudades requieren recursos para invertirse y para mejorar su infraestructura, no hay ninguna duda. ¿Pero ustedes requerirían de un rescate? Los municipios del país no hemos pedido nunca el rescate. Lo que pedimos es que todos los mexicanos, todos los actores públicos en particular, el Congreso, los gobernadores, el gobierno federal y desde luego los alcaldes por delante, nos sentemos una mesa y revisemos cómo funciona nuestro sistema de reparto de recursos. ¿Y qué planteamos nosotros? Que los impuestos que pagan los ciudadanos deben regresar en forma eficiente a los ciudadanos. En todo el mundo son los gobiernos municipales quienes tienen la capacidad de atender mejor a los ciudadanos, porque comparten con ellos, son vecinos de los ciudadanos. El alcalde, el cabildo, los regidores, los funcionarios municipales conviven con los problemas de las ciudades, conocen perfectamente, cuadra por cuadra, las necesidades. Pero esos funcionarios hoy no tienen ni las competencias ni los recursos suficientes. Entonces tenemos que dotarles a los gobiernos municipales de esas capacidades para que puedan, como es en todo el mundo, darle respuesta a los ciudadanos en forma rápida a sus necesidades y solo enviar un porcentaje menor de sus impuestos a los grandes temas del desarrollo nacional. Hay un promedio mundial. México es hoy, como todos sabemos, un país OCDE. En la OCDE, el 45% de los recursos, de los impuestos que pagan los ciudadanos, se van a los gobiernos locales. En México es solo el 20% para estados y municipios. 4 municipios, 16% a los estados. Entonces tenemos que hacer una reforma de fondo, tenemos que darle normalidad. En México solo el municipio cobra un solo impuesto a nivel nacional, el impuesto predial. Eso solo en México sucede. Bueno, pero quieren abrir muchos capítulos de impuestos. Sí, queremos lo que pasa en todo el mundo, queremos normalidad. Que los principales impuestos que se generan en una ciudad dejen un pequeño porcentaje a esa ciudad, como el impuesto al consumo, el IVA, como el impuesto sobre la renta, con los principales impuestos. Hoy, ¿qué pasa en México? Que ciudades ricas en turismo como Cancún, o en petróleo como Coatzacoalcos, o en comercio fronterizo como Tijuana, no reciben ni un centavo de esa riqueza que se genera en sus ciudades. Se va la riqueza al centro y no regresa. Desde luego, no tienen entonces las ciudades la capacidad de atender a las propias necesidades que demandan esos sectores de actividad económica. Pero más recursos hacendarios no necesariamente es un mejor ejercicio del presupuesto. Así es. No necesariamente, no es en automático. Lo que sí creemos es que hay que poner los recursos en manos de la instancia de gobierno, de cualquier de los 3 niveles de gobierno, que sea más eficaz en atender a los ciudadanos. Los ciudadanos viven ahí en las comunidades. El alcalde, por vocación, así es en todo el mundo y en México también, es la instancia que tiene las capacidades de atender en forma cercana a los ciudadanos. Entonces, pensamos nosotros que tenemos que enfrentar ese tema, todos los mexicanos, sentados en una mesa, como lo hicimos ya en la Convención Nacional Hacendaria que se realizó en el año 2003, y llegamos a una serie de acuerdos. El problema es que en ese entonces no se aterrizaron esos acuerdos, pero hoy hay un gran consenso en nuestro país para que los 3 órdenes de gobierno seamos más eficaces en la atención de los ciudadanos y asegurarle calidad de vida a quienes habitan en las comunidades. Y en el tema del endeudamiento, también hay varios
que están ahí como en números rojos. Sí, hay muchos municipios que están en números rojos. Decía yo que más de 1,500. Por fortuna, la gran mayoría de esos tienen deudas muy acotadas, porque también tienen presupuestos muy acotados. Hay muchos municipios en el país, le puedo decir que más de 1,000 municipios del país no tienen con un presupuesto mayor a los 20 o 30 millones de pesos al año para atender todos los servicios de sus comunidades. Entonces, esos municipios tienen deudas importantes para ellos, pero no son significativas en la economía del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar cuáles son las ciudades que sí deben endeudarse, que deben hacerlo en forma razonable para que puedan construir la infraestructura y las capacidades de ciudad acordes a las demandas de los ciudadanos. Eso ya lo estamos haciendo. La semana anterior, decía yo, estuvimos en el Senado de la República, los senadores escucharon nuestros planteamientos de los alcaldes del país y estamos seguros que los van a atender y que evitemos que sucede lo que hoy es un tema de debate en el país: cómo evitamos el endeudamiento o cómo hacemos un endeudamiento razonable en nuestro país. Pero aquellos que van a décadas después de su gobierno, tampoco hay cómo defenderlos. O sea, por más recursos de Hacienda que les den, por más limpieza policial, mando único, etcétera, hay un tema de corrupción grave a las cabezas que están llevando esos municipios. Sí, tenemos que reconocer en México que tenemos que mejorar los niveles de transparencia en el uso de los recursos, tenemos que modernizar la gestión de las haciendas y de las tesorerías municipales. Por ejemplo, tenemos que certificar a los tesoreros, como ya se hace a iniciativa del entonces gobernador Peña Nieto en el Estado de México. Los tesoreros y los contralores se certifican. Un alcalde no puede designar a su compadre como tesorero. Es decir, tenemos que tomar medidas preventivas para lograr que los gobiernos municipales sean más profesionales, pero tenemos retos enfrente. Esto se hace en otros países, pero se hace porque no tienen, porque solo México vive ese estatus, periodos de gobierno tan cortos. Los alcaldes mexicanos tienen 3 años de periodo. Solo México y Haití tienen ese periodo. En todo el mundo hay reelección indefinida o reelección por un periodo o periodos de 4 años de gobierno. Es decir, tenemos que dotar al gobierno municipal de una serie de reformas que le permitan ser más viable. Dicen los extranjeros, ustedes constituyeron el régimen municipal para que fracasara. Tenemos que reformarlo, tenemos que mejorarlo en la perspectiva de los intereses de los ciudadanos. A ver, según yo, en Coahuila hay una deuda superior a los 30,000 millones de pesos y tiene un ingreso de 4,175 millones de pesos. Un nivel de endeudamiento aprox de 700 cachito más %. Ese tipo de casos, ¿cómo empujan ustedes? ¿Cómo están ayudando a resolverlos? ¿Qué están proponiendo? Sí, nosotros lo que creemos es que la problemática de municipios en esa materia es muy acotada. Hoy, ya lo dijo el secretario Videgaray, hay 8 municipios que tienen un problema de endeudamiento excedido, que tenemos que resolver de fondo y con medidas muy drásticas. Esos 8 municipios tienen deudas de entre 500 y 1,500 millones de pesos, pero son ciudades muy importantes en nuestro país. Varias de ellas, como Tijuana, ya han entrado en un proceso de renegociación de su deuda y hoy es una deuda que está perfectamente bien calificada y que es manejable por la administración, porque tenemos ciudades económicamente muy dinámicas que tienen las posibilidades de pagar ese endeudamiento. Nosotros creemos que hay que poner reglas claras, reglas de orden, para que las ciudades sepan cuáles son sus techos y sus pisos de endeudamiento, y tenemos que asegurarnos que esos recursos que llegan por endeudamiento vayan perfectamente bien aplicados a los destinos para los que fueron aprobados. Pasó la reforma laboral, la reforma educativa, viene la reforma energética. ¿Cómo les está pegando a los municipios? Nosotros estamos acompañando todas estas reformas, pensamos que le hacen mucha falta al país para dinamizar su economía, para dinamizar el desarrollo de las ciudades. El dinamismo económico del país no se da en el éter, no se da en un espacio etéreo, se da en las ciudades. Entonces, es vital para nuestras ciudades que se emprendan estas grandes reformas. Por eso nosotros estamos acompañando el Pacto por México, por eso estamos acompañando las reformas en materia de seguridad pública, que ponen el énfasis, por cierto, en la parte preventiva y en la parte ciudadana. ¿En el tema fiscal? Sí, en el tema fiscal, por ejemplo, ya tuvimos un encuentro la semana anterior con el secretario Osorio Chong, donde ya le pusimos sobre la mesa nuestras propuestas en materia de reforma hacendaria. Queremos una reforma hacendaria con sentido federalista, es decir, que le dé dignidad a los 3 órdenes de gobierno y que los haga eficaces frente a los ciudadanos. Creo que el presidente... ¿IVA, alimentos, medicinas? Sí, estamos de acuerdo en que el IVA sea replanteado
Por ejemplo, pedimos que el 1% del IVA vaya hacia los municipios. Entonces, sí pedimos que haya una distribución diferente del IVA y será una potestad del Congreso de la Unión que defina si deben incorporarse sectores nuevos en el cobro de este impuesto. Sin duda nos quedaremos con varios temas aquí en el tintero, pero gracias Sergio Arredondo por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por su amable invitación. Galería VIP hablándole a todos los municipios y estados de la República. También un saludo a los Estados Unidos. Pásenme.